En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Bueno, yo esperaría que me dejaran ver en el computador qué está pasando. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de la hora de la verdad. Bueno, doctor Loaiza, le han quitado poderes a la policía para intervenir en el microtráfico. Nosotros decíamos que toda operación de tráfico de drogas termina en una operación de microtráfico, una operación para que alguien se meta su dosis de cocaína. Entonces la policía queda maniatada. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto de quitarle facultades a la policía, las que le había otorgado un decreto del gobierno del presidente Duque para requisar, para investigar, para impedir el consumo de drogas? Hablan de microtráfico. Insistimos, toda operación gigantesca que sea la Operación Orión termina en operaciones de microtráfico para el consumidor. ¿Cómo ve usted esta especie de castración de la policía para impedir el microtráfico en un país donde el microtráfico es el gran problema de orden público que tiene toda la nación? Su punto de vista, doctor Nieto. Doctor Londoño, el narcotráfico en Colombia, en lugar de disminuir, viene aumentando. Eso es lo que muestran las cifras. El reporte del 2022 es muy malo, usted sabe, saltamos de 204.000 hectáreas en el 2021 a 230.000 a 31 de diciembre del año pasado. La producción de cocaína llegó a 1.738 toneladas, eso es casi un 25%, un 24.14% más que las que había en el 2022. Y de esa producción de cocaína, que ya es muchísima, una parte se va al mercado externo, pero otra parte creciente va al mercado interno, al consumo nacional. Y hay un interés de los grupos narcotraficantes en que el mercado interno crezca y que haya cada vez más consumidores. Eso se hace a través de unas redes de microtráfico a lo largo y a lo ancho del país. Si es el narcotráfico en su versión más usual, la que genera la violencia en las áreas rurales de Colombia, por vía de esa simbiosis entre grupos armados violentos y narcotráfico. Hoy uno puede sostener, doctor Londoño, sin temor a equivocarse, que todos los grupos armados violentos y legales en el país son mafiosos, sin excepción, incluyendo el ELN y, por supuesto, las disidencias y las reincidencias de las FARC, que se explican precisamente por el narcotráfico. Pues bueno, si eso es cierto en las áreas rurales, en las áreas urbanas, la creciente violencia se explica en buena parte por la disputa de los mercados de los consumidores internos por parte de las bandas de microtraficantes. Ahora, eso por un lado. Por el otro, el mensaje de la institucionalidad colombiana, doctor Londoño, en relación con las drogas y su consumo es, por decirlo menos, equívoco. La Corte Constitucional primero decidió que el consumo de drogas era lícito y después le agregó a ello el porte lícito de la dosis mínima. Es sobre esa base que se produce, sin embargo, una ley, que es la Ley 2000 del 2019, que se expresa además en el Código Nacional de Policía, que sin embargo busca establecer restricción del consumo de drogas en lugares públicos. Eso es lo que la ley dice hoy. No hay libertad para consumir drogas en espacios públicos. La responsabilidad básica para definir
en qué espacios se puede consumir y en qué no es de los entes territoriales, y es con base en esa ley que se establece un conjunto de restricciones para, vía decreto, sostener la manera en que la policía puede combatir el microtráfico, en particular en relación con las actividades que se dan de los jíbaros en los espacios públicos. Hay sentencia de la Corte que avala la constitucionalidad de esa restricción, y creo que ese es un punto que hay que tener muy claro. Es decir, hoy la Corte Constitucional ha establecido que es conforme a la Carta Política el establecer restricciones para el consumo de drogas en espacios públicos, básicamente en parques, instalaciones deportivas y los lugares cercanos a las escuelas. Es ese decreto el que establecía los procedimientos para que la policía pudiera ejercer sus funciones conforme a la ley y conforme a la Constitución para combatir el narcotráfico, el que deroga Petro. Y me parece a mí genera unas enormes dificultades y una muy desafortunada consecuencia en materia de salud pública como resultado. ¿Por qué? Porque la policía se quedó sin marco para cumplir su tarea, doctor Londoño, de perseguir el microtráfico en los espacios públicos. Esta decisión de Petro no es una decisión que favorezca a los consumidores. Es una decisión que le abre todo el panorama a los microtraficantes y a los jíbaros. Bien se decía que la derogatoria del decreto por parte del gobierno nacional lo que hacía era darle un fenomenal regalo de Navidad a los jíbaros, a las bandas de microtraficantes, y un castigo enorme a las familias que, por supuesto, por cuenta de esta decisión, ponen más en riesgo a sus jóvenes y a sus niños. Pero creo que hay que volver, doctor Londoño, a una discusión macro que es importante. Además, el gobierno nacional no hace ningún esfuerzo por mostrar, desde la perspectiva de salud pública, que el consumo es dañino. Y el mensaje que se le da a los jóvenes, doctor Londoño, es equívoco. Primero se dice que no es ilegal consumir drogas, después se dice que no es ilegal portarlas, después se agrega la discusión de si la marihuana es medicinal, lo que es un pésimo mensaje. La marihuana genera unos efectos negativos en la salud pública, eso está probado. Lo que tiene algún elemento positivo para la salud no es la marihuana, sino un componente de la marihuana que se llama el CBD, el cannabidiol, que en los Estados Unidos hoy se acepta que pueda ser usado para combatir algunos efectos de enfermedades epilépticas convulsivas. Es un anticonvulsivo y se acepta, pero ojo, hay que advertir, para todo lo demás que se supone que el CBD puede ser útil, el Parkinson, la esclerosis, la ansiedad, no hay suficientes estudios médicos, pero es solamente ese elemento de la marihuana, el CBD, lo que genera un eventual efecto paliativo, repito, en enfermedades convulsivas, nada más. Pero cuando se le dice a la gente que la marihuana es medicinal, lo que se le está diciendo a los jóvenes es que no solamente no está mal consumir marihuana, no está prohibido consumir marihuana, no está prohibido portar marihuana, sino que además la marihuana es medicinal. Repito, con un error de fondo que me parece muy complicado. Dicho esto, ese es el mensaje que se está enviando. Y ahora Petro no solamente refuerza ese mensaje, sino que le quita todas las herramientas a la policía
todo el marco procedimental a la policía para poder combatir a las bandas de microtraficantes y los jíbaros. Las consecuencias serán, por supuesto, el mayor riesgo para los niños y los jóvenes que quedan desprotegidos, el que queda la policía maniatada y que las bandas de microtraficantes y de jíbaros, en cambio, van a tener un panorama muy amplio para el desarrollo de sus negocios, con consecuencias en materia de seguridad ciudadana, porque la disputa de los mercados en las ciudades se traduce en violencia. Con un elemento adicional, doctor Londoño, me dicen los expertos que desde hace un tiempo para acá, los microtraficantes están combinando, están mezclando la marihuana tradicional con otras drogas que las hacen más peligrosas, que las hacen más adictivas, doctor Londoño. Me dicen, por ejemplo, que están combinando la marihuana con clonazepam, con amitriptilina y otras drogas sedativas para aumentar sus efectos, con piracetam y estimulantes para aumentar su incidencia cerebral, e incluso con hongos para aumentar, comillas, el impacto en el cerebro, según expresiones de un jíbaro. Y hay que tener otra observación adicional, doctor Londoño. Esta marihuana que se consume hoy no es la que idealizaron, romantizaron los hippies de los 60. Tienen, por distintas razones de modificaciones genéticas que han hecho en los cultivos, un componente alucinógeno aumentado del 6 al 34% y por tanto es mucho más adictiva y en consecuencia mucho más peligrosa. Es frente a eso lo que nos estamos enfrentando. A la policía se le deja sin herramientas y mientras tanto el gobierno no hace ningún esfuerzo en materia de salud pública por advertir los efectos perversos de su consumo. Bueno, doctor Nieto, yo tengo un problemita jurídico. Usted sabe que uno tiene pues sus resabios y yo tengo el resabio del derecho. Yo no sé si la droga, por droga, la cocaína, la marihuana, el fentanilo, constituyen lo que llamamos los abogados un objeto ilícito. Es decir, que no se puede negociar. Pero si es lícito consumirla, es porque es lícito adquirirla. Yo no puedo consumir un gramo de cocaína si no lo he comprado, pues lo tengo que obtener en alguna parte. ¿Ese contrato de compraventa tiene o no tiene un objeto ilícito? Si tiene objeto ilícito es para ambas partes, pero yo no puedo imaginar que tenga objeto ilícito para el que vende la cocaína y objeto lícito para el que la compra. Yo no entiendo eso. ¿Usted lo entiende? Pues desde una perspectiva jurídica usted tiene toda la razón, pero dicho esto, la verdad es que en Colombia, y no solamente en Colombia, en otras partes del mundo ocurre lo mismo. Hay vamos a decirlo de otra manera, una paradoja jurídica en virtud de la cual el consumo y la tenencia y el porte de una dosis mínima es legal, pero la venta no. Y esa es efectivamente, repito, una contradicción desde la perspectiva que usted está señalando, pero una realidad desde lo que los tribunales han establecido. Bueno, quedará por ver entonces esto para dónde va. Tenemos un proceso que se va a adelantar porque usted sabe que al doctor Pastrana, el expresidente Pastrana, le pusieron un denuncio por calumnia e injuria por decir que se estaba favoreciendo la producción y la venta de cocaína y de marihuana en Colombia por parte del gobierno. Entonces Petro le puso un denuncio penal. En ese denuncio penal se discutirán estos temas y estos asuntos, a ver si el doctor Pastrana está cometiendo delito de calumnia e injuria o está repitiendo lo que usted dice y lo que decimos millones de colombianos. ¿Esto al fin es lícito o es ilícito? Si es ilícito para ambas partes. Es el objeto el que es ilícito. Si no, no se entiende que sea lícito para una parte e ilícito para la otra. Curioso objeto desde el punto de vista
contractual, del derecho contractual y del derecho de las obligaciones. Pues, doctor Nieto, queda esperar a ver qué ocurre y esperamos que sea lo mejor para las familias que se ven destrozadas cuando uno de sus miembros, un muchachito, prueba la cocaína, le gusta y queda convertido en un animalito consumidor de cocaína, sin capacidad para trabajar, sin capacidad para superarse, sin capacidad para vivir su vida plenamente. Doctor Rafael Nieto Loaiza, como siempre, inmensamente agradecidos por su participación y por las luces que usted nos da a estos problemas de tanta gravedad para el presente y el futuro de Colombia. Muchísimas gracias, doctor Nieto. A usted, doctor Londoño, déjeme romper rápidamente una lanza a favor del presidente Pastrana. El presidente Pastrana dice, palabras más, palabras menos, que Petro gobierna para los narcotraficantes. Y yo creo que tiene razón. Este gobierno suspendió todas las formas de erradicación. Este gobierno ha solicitado insistentemente que se liberen a capos del narcotráfico sobre pretexto de la paz total. Este gobierno, de manera además abierta, negocia con bandas de narcotraficantes puros, cosa que antes hubiera sido escandalosa. Este gobierno mantiene un sistema de subsidios a los narcotraficantes. Este gobierno pretende la legalización de los cultivos de coca. Este gobierno y su bancada buscan la legalización de la cocaína en el Congreso Nacional. Es decir, este gobierno toma decisiones permanentemente. Esta última en relación con el decreto que favorece a los microtraficantes es solamente eso, la última de las decisiones gubernamentales a favor del narco. Digo, este gobierno efectivamente favorece en sus acciones permanentemente a los narcotraficantes y yo creo que en eso el presidente Pastrana tiene absolutamente toda la razón, con un problema adicional que hay que insistir porque de otra manera se olvida, y es que los antecedentes de las negociaciones de personas del riñón de Petro con los narcotraficantes en campaña y la posibilidad de que hubiera habido un pacto en las cárceles, según el hermano de Petro, que favoreció de manera decisiva a Petro para ganar las elecciones, hace pensar que lo que se está haciendo al final con estas decisiones gubernamentales, que todas favorecen al narco, doctor Londoño, es pagar los favores recibidos previamente por Petro en la campaña. Bueno, eso lo piensa usted con toda justicia y lo pensamos millones de colombianos. Usted lo expresa de manera brillantísima y por eso va a ir a los estrados judiciales el doctor Pastrana, denunciado por Gustavo Petro por calumnia e injuria. Hágame el favor. Doctor Nieto, muchísimas gracias. A usted, doctor Londoño. Muy buen día para todos.